Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase de variable compleja para la licenciatura en matemática. Estamos continuando con el estudio de la topología usual de los números complejos que hacemos en esta unidad 2. Como recordarán, la clase pasada hemos hecho las definiciones básicas, fundamentales, conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, eh, puntos de acumulación, clausura y otras definiciones. Y hemos deducido algunas propiedades básicas desde este punto de vista topológico que tienen los números complejos. En esta clase vamos a intensificar nuestro estudio haciéndonos preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tomo, cómo se comportan las familias de conjuntos que hemos definido en la clase pasada bajo las operaciones habituales que se hace con conjuntos, uniones, intersecciones, complementos, etcétera? Entonces, por ejemplo, nos vamos a preguntar si yo tomo dos conjuntos abiertos y los uno, voy a obtener como resultado otro conjunto abierto. Y si en vez de una cantidad finita tomo una cantidad infinita, vamos a ver realmente que hay algunas agradables sorpresas en lo que es el tratamiento de ese tema. Después nos vamos a concentrar un poquito más en un importante conjunto, tipo de conjunto que hemos definido, que son las clausuras. Las clausuras tienen varias propiedades y juegan roles bastante importantes en la teoría de variable compleja, así que vamos a detenernos un poquito en propiedades que tienen las clausuras de conjuntos y caracterizaciones de la clausura de conjuntos. Luego, recordarán ustedes que las nociones, por ejemplo, de conjunto abierto, conjunto cerrado, cuando el universo de trabajo es el de los números reales, tienen sentido. Ustedes han tenido una definición de lo que significa que un conjunto de números reales sea abierto en el universo de los reales. Y también hay una definición de lo que significa que un conjunto sea abierto en el universo de los números complejos. Nos proponemos en esta clase investigar la relación que hay entre esos conceptos, por ejemplo, el de conjunto abierto o conjunto cerrado en un universo y en otro. Y finalmente vamos a abordar, tomar un primer contacto con los conjuntos compactos que tienen un rol fundamental en el desarrollo de nuestra teoría. Y digamos, ya los hemos definido en la primera clase, pero ahora el objeto es más que nada poner una buena dosis de ejemplificación para poder entender bien qué son los conjuntos compactos y empezar a deducir unas primeras propiedades para realmente la parte más gruesa del tratamiento de conjuntos compactos verlos en la clase que viene. Así que comenzamos entonces nuestro estudio. Y vamos a comenzar justamente viendo cómo se comportan las diferentes clases de conjuntos que hemos definido bajo las operaciones de unión y de intersección. Vamos a ver cuestiones que por ahí nos podrían llegar a sorprender, pero vamos a hacer un estudio más o menos completo. Y el resultado fundamental es que si yo tomo dos conjuntos abiertos y los uno, el resultado es otro conjunto que también es abierto, pero lo que vamos a demostrar es mucho más fuerte que eso. Es que si yo tomo cualquier cantidad, no solo dos, sino cualquier cantidad finita o infinita de conjuntos abiertos, el resultado es otro conjunto que seguro que es abierto. Eso es lo que dice esta proposición. ¿Estamos de acuerdo? Y la vamos a demostrar formalmente. Entonces, yo empiezo tomando una colección arbitraria, una familia arbitraria de conjuntos, todos ellos abiertos. ¿Sí? O sea, ¿en qué momento me doy cuenta que esta colección es arbitraria y no estoy diciendo una cantidad finita? Porque estoy definiendo A sub k con k en un conjunto de índices y al conjunto de índices no le pido que sea finito, porque si yo pidiera que este lambda fuese finito, estaría por demostrar que si yo tomo una cantidad finita de conjuntos abiertos, la unión es abierta. Pero al no pedirle a lambda la familia, el conjunto, digamos, el conjunto de índices, es lambda. Al no pedirle que sea finito, infinito, al decir agarrar cualquiera, estoy por hacer una demostración de carácter general, que es lo que me está
pidiendo esta proposición, es lo que me está enunciando esta proposición. Entonces, elijo una familia cualquiera de conjuntos abiertos. Tengo que demostrar que la unión de todos ellos es abierta, con lo cual lo voy a demostrar tomando un punto arbitrario y viendo que hay un entorno alrededor de ese punto arbitrario de este conjunto que está metido en este conjunto. Entonces, elijo cualquier z en la unión de todos esos conjuntos abiertos. Por estar en la unión, definición de estar en la unión, es estar en al menos uno de ellos, es decir, existe algún índice, algún K0 en delta, tal que Z está en el correspondiente A sub K0. Como A sub K0 es abierto y Z pertenece a A sub K0, Z es un punto interior de A sub K0, entonces existe un R mayor que 0, tal que el entorno del radio R alrededor de Z está metido en A sub K0. Definición del hecho de ser A sub K0 abierto y Z uno de sus puntos. Pero resulta que, como en cualquier unión, cualquiera de los operandos está contenido en la unión, ¿sí? Si yo digo A1 unión A2, eso me da un conjunto más grande que A1, que contiene A1 y que contiene A2. Y si digo unión de una cantidad cualquiera de conjuntos, esa unión me da un conjunto más grande que contiene a cualquiera de los subconjuntos, en particular a A sub K0. Así que este entorno, que está contenido en A sub K0, está contenido en la unión de todos los A sub K. Es decir, hemos tomado un Z arbitrario en la unión y hemos mostrado que hay un entorno alrededor de ese Z que está contenido en la unión, lo cual, por supuesto, implica que la unión de todos los A sub K es un conjunto abierto. Y así de sencilla es la demostración de que la unión de cualquier cantidad de conjuntos abiertos siempre es un conjunto abierto. Y ahora nos preguntamos si pasa lo mismo con la intersección de conjuntos abiertos. Yo agarro una cantidad cualquiera de conjuntos abiertos y hago la intersección de todos. ¿Será otro conjunto abierto? Resulta que si la cantidad es infinita podría no ser el caso. Es decir, la intersección de conjuntos abiertos, una cantidad infinita de conjuntos abiertos, no necesariamente es abierta. Podría no ser abierta. Miren este ejemplo. Supongamos que yo tomo la familia de todos los entornos con centro 0 y radio 1 sobre un número entero positivo, o sea 1, 2, un medio, un tercio, un cuarto. Todos esos discos alrededor del 0 cuyos diámetros van decreciendo hacia 0. Porque 1 sobre k, cuando k es cada vez más grande, se hace cada vez más chiquito. Esa intersección, el 0 está en todos los entornos, porque no son entornos reducidos, son entornos completos, por lo tanto el 0 está en todos ellos y por lo tanto es un punto de la intersección. Y resulta que es el único, porque cualquier otro punto que no sea el 0, tarde o temprano algún disco para algún k grande va a tener diámetro menor que esa distancia desde ese complejo distinto de 0 al 0, y por lo tanto no va a estar en todos los discos, y por lo tanto ese punto que no sea el 0 seguro que no está en la intersección, porque en definitiva la intersección que es, miren, fíjense, si yo tomo k igual a 1, por ejemplo, acá tengo dibujado el disco de radio 1, su interior es lo que corresponde al entorno. Cuando hago un valor más de k, o sea, para k igual a 2, hago la intersección de los dos primeros, por ejemplo, ya resulta que el segundo está contenido en el primero, así que la intersección me va a dar el b sub un medio, el entorno de radio un medio alrededor del 0. Pero cuando tome k igual a 3, el entorno va a ser el de radio un tercio y va a estar contenido en el de radio 1 y en el de radio un medio. Por lo tanto, la intersección es siempre, en este caso, la intersección es el más chiquito de los entornos, o sea, el que corresponde al k más grande, si es que considero una cantidad finita de entornos. Ahora, si los considero a todos, como les digo, para cualquier complejo distinto de 0, hay un k tal que el entorno de radio 1 sobre k
alrededor del 0 no lo va a contener a ese punto y por lo tanto el único que va a quedar en esa intersección es el 0. Sin embargo, podemos decir para la intersección de abiertos que cuando yo tomo una cantidad finita de conjuntos abiertos, el resultado es sí un conjunto abierto. O sea, intersección de a 2 abiertos sí es abierta, de a 3 abiertos sí es abierta, de a 1000 abiertos es abierta, pero una cantidad infinita no necesariamente. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, primero veamos que se cumple para 2 conjuntos. O sea, supongamos que yo tomo 2 abiertos y los interseco. Esa intersección, veamos que es abierta. Para ver que la intersección es abierta, tomo un punto cualquiera genérico en la intersección y veo si hay algún entorno. Por ser A1 abierto, hay un entorno de radio R1 que está alrededor de Z que está contenido en A1 y similarmente hay un entorno de radio R2 alrededor de Z que está contenido en A2 porque Z está también en A2 y como A2 es abierto, Z es un punto interior. Así que si elijo el más chiquito de esos dos radios, el R1 o el R2, seguro que va a ser un número positivo porque R1 y R2 son ambos números positivos y por lo tanto, fíjense que pienso en el entorno de radio R alrededor de Z, ese está contenido en el entorno de radio R1 porque R es menor o igual que R1 y también está contenido en el entorno de radio R2. Así que el entorno de radio R está contenido en la intersección de estos dos entornos porque está contenido en cada uno de ellos. Y por lo tanto, como esto está contenido en A1 y esto otro está contenido en A2, directamente esta intersección está contenida en esta intersección, con lo cual el entorno de radio R alrededor de Z está contenido en la intersección. Así que tomé un punto cualquiera de la intersección y conseguí un R tal que el entorno de radio R alrededor de Z está contenido en la intersección, por lo tanto la intersección es un abierto. Eso para dos conjuntos. Y para muchos conjuntos, siempre una cantidad finita, porque la proposición me habla de una cantidad finita. ¿Sí? La intersección finita quiere decir la intersección de una cantidad finita de conjuntos abiertos. Hacemos una inducción. Supongamos que vale para n. Veamos que vale para n más 1. O sea, tomo n más 1 conjuntos abiertos. Por la asociatividad de la intersección, acá tengo puras intersecciones, asocio los n primeros, intersección el último. Por hipótesis inductiva esto es abierto, esto es un abierto porque la hipótesis es que todos son conjuntos abiertos, y acá tengo la intersección entonces de dos conjuntos abiertos que por esta parte previa es un abierto. ¿Y qué decir en relación a las uniones e intersecciones de conjuntos cerrados? Tenemos una valiosa herramienta que es saber que los cerrados son complementos de abiertos y también tenemos las leyes de De Morgan, así que vamos a ver cómo esas cosas nos llevan a que si yo tomo una familia arbitraria cualquiera de conjuntos todos cerrados, por más que sea finita o infinita, y hago la intersección de cerrados, esa intersección me da un conjunto cerrado. No es necesario bajar hasta los infiernos de los puntos de acumulación. Alcanza con, como les decía hace un rato, considerar, digamos, de una manera apropiada el resultado anterior. Entonces yo tomo una familia arbitraria, no le pongo restricciones a la familia de índices, con lo cual esta cantidad de conjuntos que tengo acá es de cualquier cardinalidad, la cantidad de conjuntos que tengo acá es cualquiera. Lo único que pido es que cada uno sea cerrado. Entonces acá tengo una familia arbitraria de conjuntos cerrados. Si cada uno es cerrado, el complemento de cada uno es un abierto. Y entonces por el resultado anterior de que la unión de abiertos, no importa qué cantidad, siempre me da abierto, la unión de todos los complementos, que esta es una unión de abiertos, va a ser un conjunto abierto. Pero resulta que por las leyes de De Morgan esa unión de complemento es el complemento de la intersección. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que esto es un conjunto abierto.
Por lo tanto, el complemento de ese conjunto, o sea, este conjunto, es abierto, digamos, el complemento de este conjunto es abierto, todo esto es abierto porque es igual a esto, por lo tanto el complemento de este conjunto es abierto, por lo tanto el conjunto este es cerrado, porque cuando el complemento de un conjunto es abierto, el conjunto era cerrado, ¿sí? Y listo. Y de igual manera, la unión de una cantidad finita de conjuntos cerrados es un conjunto cerrado. Cuando tengo infinitos conjuntos cerrados y los uno, puede que la unión no me dé cerrada. Porque si así fuera, cualquier conjunto es la unión de sus puntos y los puntos son un conjunto con un solo punto es un conjunto cerrado. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los conjuntos finitos no tienen puntos de acumulación. Por lo tanto, un conjunto con un solo punto no tiene puntos de acumulación, su E' es el vacío y el vacío está contenido en E, así que los conjuntos finitos son cerrados, los conjuntos de un solo punto son cerrados. Y cualquier conjunto se puede expresar como la unión de sus puntos. Si cada punto es cerrado y si fuera cierto que la unión arbitraria de cerrados es un conjunto cerrado, tendría que cualquier conjunto sería cerrado, cosa que ya sabemos que no es así. ¿Sí? Pero la unión finita de conjuntos cerrados sí es un conjunto cerrado. Resumimos todo esto que hemos visto. Si yo tengo una familia cualquiera de conjuntos abiertos y los uno, me da un conjunto abierto. Si tengo una familia finita de conjuntos abiertos y los interseco, me da un conjunto abierto. Si tengo una familia cualquiera de conjuntos cerrados y los interseco, eso es un conjunto cerrado, esa intersección. Y si tengo una familia finita de conjuntos cerrados y los uno, es un conjunto cerrado. Esto es una cosa muy útil de tener presente y no es tan difícil de acordarse. Y ahora podemos desarrollar más propiedades de una última propiedad fundamental de los conjuntos abiertos. Ya hemos visto que los entornos son conjuntos abiertos, la primera propiedad que hemos visto. Pero resulta que no todo abierto es un entorno, ¿sí? Los entornos son abiertos, pero no todo abierto es un entorno. Piensen en algún ejemplo de un conjunto que sea un abierto, pero que no sea un entorno. Bueno, seguro que lo van a conseguir fácilmente. Sin embargo, miren esto. Todo conjunto abierto es una unión de entornos y toda unión de entornos es un conjunto abierto. O sea, en definitiva, ese teorema nos dice que un subconjunto del plano complejo es abierto si, solo si es una unión de entornos. Los abiertos no todos son entornos, pero son uniones de entornos. Justamente eso es lo que dice este teorema. Demostramos, no es difícil. Vamos primero con la ida. Nuestra hipótesis es que tenemos un conjunto abierto y tenemos que demostrar que es una unión de entornos. Pueden poner pausa y pensar cómo sería esa demostración. Yo tengo que seguir ahora, pero veamos cómo es la demostración que yo les ofrezco de ese hecho. Arranco suponiendo que tengo un conjunto abierto. ¿Cómo me fabrico los entornos que unidos me dan justito ni más ni menos que E? A cada elemento del conjunto, por ser abierto, se le puede asociar un radio tal que el correspondiente entorno con centro SZ y radio ese numerito asociado está contenido en E. Esta notación, que vamos a usar varias veces, indica que, o sea, hace énfasis fundamentalmente. No haría falta que lo pongamos así, pero ahora nos va a venir bien porque de alguna manera indica que el radio que le corresponde a cada Z, el radio de entorno para estar dentro de E, depende del radio de Z. Depende de Z. Entonces esta notación es como decir el R depende de Z. Lo que es cierto es que cada Z tiene su radio de entorno, su entorno contenido en E. Y lo que vamos a ver es que E es justamente la unión de todos esos entornos alrededor de cada uno de los puntos de los elementos del conjunto, ¿sí?
O sea, yo acá arriba tengo un criterio para cada número complejo en E, por la definición de abierto, asociarle un entorno contenido en E. Veamos que la unión de todos los entornos conforme Z varía en E, me da justamente E, ni más ni menos. Esa igualdad se puede probar por doble contención. Si yo tomo un elemento en E, ese elemento es el centro del propio entorno que le corresponde en esta construcción. Y ese es uno de los entornos que se está uniendo para formar esta unión, ¿sí? La unión de todos estos conjuntos. Uno de ellos particularmente es este, así que más vale que este está contenido en la unión de todos. Y allí ya tengo que si W está en E, W está en esta unión. Para la otra contención, fíjense que en realidad lo que tengo que ver es que esta unión de entornos está contenida en E, pero cada uno de ellos, justamente la construcción de esos entornos ha sido teniendo en cuenta el criterio de que cada uno de esos entornos alrededor de cualquier Z de E está contenido en E, así que individualmente cada miembro de esta familia, de la familia de entornos, es un subconjunto de E, así que la unión de todos ellos más vale que no se va a salir de E, porque individualmente cada uno está contenido en E. Así que eso me demuestra la otra contención. Y con esa doble contención ya tengo demostrada la ida, que si un conjunto es abierto, entonces es una unión de entornos. La vuelta es mucho más fácil porque en realidad ya la tenemos demostrada. Hay que demostrar que si un conjunto es una unión de entornos, no interesa de qué cantidad, el conjunto tiene que ser abierto. Eso es directo porque el teorema de hace un rato nos decía que la unión arbitraria de abiertos es abierta y cada entorno es un conjunto abierto. Así que la vuelta se deduce del hecho de que cada conjunto de esta unión de entornos, cada entorno es un conjunto abierto y la unión arbitraria de abiertos es un abierto. Ahora veamos un poquito propiedades de los conjuntos cerrados. Sobre todo entender qué es esa cuestión de la clausura, qué característica tiene, o sea, por qué uno cuando dice clausura, clausurar, cuando la municipalidad clausura algo, lo cierra, ¿no? La clausura es algo cerrado. Entonces, lo primero que uno pensaría cuando uno hace una clausura de un conjunto es lo que obtiene es un conjunto cerrado. Efectivamente así es. Todo conjunto, sea abierto, sea cerrado, o ni lo uno ni lo otro, su clausura seguro que es cerrado. La demostración pasa por ver que su complemento es abierto, o sea que el complemento de la clausura, uso paréntesis acá, para enfatizar el hecho de que en esta expresión el complemento, esto es un complemento de una clausura, que sería distinto que decir la clausura del complemento, ¿no? Pero a mí me interesa el complemento de la clausura porque si quiero demostrar que un conjunto es cerrado, puedo arrancar viendo que su complemento es... si quiero demostrar que un conjunto es cerrado, su complemento, ver que es abierto, alcanza. Entonces tomo un elemento de este conjunto que quiero ver que es abierto, de complemento de la clausura. Por definición de complemento, si está en el complemento de este conjunto es porque no está en este conjunto, que es E-clausura. ¿Recuerdan que estar en la clausura quiere decir que todo entorno tiene intersección con el conjunto? Bien. No estar en la clausura es que es la negación de eso, o sea que existe algún entorno que no tiene intersección con el conjunto. Es aplicación de ese resultado que hemos visto hace un rato, digamos de la negación. Y, o sea que fíjense que acá tomé un Z en el complemento, que es el que quiero ver que es abierto, y ese Z admite un entorno que no tiene nada que ver con E. A su vez, como el entorno este de radio Z, ustedes se pueden ir imaginando un conjunto E y Z con un entorno alrededor de él que no tiene intersección con E.
Entonces, cada punto de ese entorno, a su vez, es un punto interior al entorno, ¿sí? Y por lo tanto, ese subentorno le podríamos llamar, o sea, si yo tomo un W en el entorno de radio R, S que no tiene nada que ver con E. Tomo un W cualquiera en ese entorno que no tiene intersección con E. Me puedo fabricar un subentorno con centro en W que está contenido en el entorno de radio R y por lo tanto tampoco va a tener intersección con el conjunto E, porque todo este entorno está lejos, digamos, de E, o sea, no tiene intersección con E, entonces ninguno de sus subconjuntos tiene intersección con E. ¿Qué me permite demostrar eso? Por supuesto, me permite demostrar que SW no está en la clausura, porque para estar en la clausura, recuerden, todo entorno alrededor de W debería tener algún punto, por lo menos, de E para estar en la clausura de E. Como acá estoy viendo que eso no pasa, entonces W no está en la clausura de E. El propio Z tampoco está en la clausura de E. Por lo tanto, ¿qué he demostrado? Que este entorno no tiene puntos de la clausura. El entorno este no tiene puntos de la clausura de E. O sea, este entorno, intersección, clausura de E, es el vacío. Y por lo tanto, el entorno está contenido en el complemento de la clausura de E. Y bueno, ¿qué había querido yo hacer? Ver que esto es abierto. Tomé un punto, vi que alrededor de ese punto, tomé un punto del conjunto y vi que alrededor de ese punto hay un entorno totalmente contenido en el conjunto, por lo tanto, este Z es un punto interior a este conjunto, el complemento de la clausura. Como Z era arbitrario, surge que este conjunto tiene todos sus puntos interiores, por lo tanto es un conjunto abierto.